a las 8:30 de la noche, se exhibió un documental que logró hacer el señor Hato, Pablo Hato. Él ya hace 3 años había traído este documental, pero por ahí le faltaban algunas cosas y lo tuvo que reformar. Ya ahora como está, lo presentó primero en México, en el mes de julio, en la Universidad Autónoma de México. Inclusive, aquí el ayuntamiento nos apoyó con una combi y fuimos aproximadamente 10 personas a presenciar la exhibición. Hoy se le pidió a él que con el festejo del 523 aniversario del nacimiento de Cuauhtémoc, se volviera a exhibir, y sí nos mandó video. Ya anoche invitamos a la gente, si hubo personas que estuvieron ahí presentes, se dieron cuenta, además de que el señor padre, que ha estado muy interesado en la cuestión histórica de Zacatecas, dio la primera conferencia acerca de los 3 tlatoanis, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que fueron los que enfrentaron la invasión, ¿sí? Luego, el doctor Veraz dio a conocer pues la verdadera historia auténtica del descubrimiento que hizo la maestra Eulalia Guzmán, la comprobación que hizo el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, y bueno, él tiene por su parte, porque él ha hecho la investigación, todo el conocimiento verdadero de que, pues vamos a decir así, en el 49, pues los que vinieron afirmaron que sí, al mes estaban diciendo que no, pero a resumidas fechas, hoy en día, para nosotros ya no existe esa cosa, ya todo es verdad. Yo le voy a pedir a los compañeros, con respecto al documental, que den su opinión de cómo vieron, qué captaron y cómo ven el mensaje, y sobre todo la idea que plasmó Pablo Hato en este documental. Maestro. Bueno, es un documental muy importante que se proyecta aquí en Ixcatiopan el día de ayer. En este documental tenemos todos los elementos para comprobar que efectivamente los restos del Güey Tlatoani Cuauhtémoc reposan aquí en el Templo de la Asunción en Ixcatiopan. Esto es muy importante para el pueblo, no solo de Ixcatiopan, para el pueblo guerrero, para el pueblo de México, porque el máximo símbolo de la resistencia en México en contra de la opresión por la libertad ha sido Cuauhtémoc. Además, ejemplo de valentía, fue torturado brutalmente por el invasor español. No solo le quemaron los pies con aceite hirviendo, también las manos para dejarlo inútil, porque era un gran guerrero y le tenían mucho miedo los españoles. Y en ese tormento él no dijo una sola palabra, tenía tal autocontrol que ni siquiera se quejó. Entonces es un ejemplo de valentía, es un ejemplo de resistencia. Y bueno, hoy por hoy que México y su pueblo pues tenemos muchos problemas que superar, debemos de inspirarnos en el Güey Tlatoani Cuauhtémoc. Y bueno, también ahí en la plática fue sobre la necesidad de estudiar cuál es la verdadera historia, cuál era la verdadera situación que se vivía aquí en el Anáhuac antes de la invasión española, porque con la invasión pues llegaron una serie de mentiras. El que escribió la historia fue Hernán Cortés, que era un tipo terrible, era un bárbaro, además llegó aquí ilegalmente, no tenía permiso del rey. La pena para el que llegara a conquistar sin permiso del rey era pena de muerte, según una ley, la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Entonces Cortés, para no ser ajusticiado, cuando escribió sus cartas de relación, pues tuvo que inventar puras mentiras. La mayor de ellas es que él llegó aquí y voluntariamente Moctezuma le entregó todo, cosa que es falsa. Ellos hicieron prisionero a Moctezuma, todos los dirigentes, los encadenaron. Moctezuma logró que Cuitláhuac saliera
según a conseguir alimentos, porque después de la matanza de Tosca ya el pueblo ya no mandaba alimentos a los españoles ni a sus presos. Sale Cuitláhuac y inicia esta gran resistencia. Moctezuma es asesinado, Cuitláhuac muere invicto, y al morir Cuitláhuac, que también es un héroe muy muy importante porque nos ayuda a tener esta mentalidad de vencer, y entonces elige a Cuauhtémoc, que había nacido aquí en Ixcatiopan, producto de esta alianza que había aquí en el Anáhuac entre los pueblos. Es mentira que el pueblo de Tenochtitlan impusiera y fuera dictatorial y sometiera a todos. No, aquí había una red de alianzas. Lo demuestra el hecho de que Cuauhtémoc, quien nació en Ixcatiopan, haya sido electo como Hueyitlatoani, y entonces inicia esta resistencia final que culmina con su asesinato. Dentro de 2 años se cumplen 500 años. Él fue asesinado el 28 de febrero de 1525, entonces en 2 años es el 500 aniversario, por lo cual, bueno, estamos preparando una gran conmemoración. El maestro Jorge Veraza escribió un libro donde se reúne toda la documentación, toda la argumentación, que demuestra de la manera más clara y científica que los restos que reposan aquí en Ixcatiopan son de Cuauhtémoc, y refuta todas estas comisiones que ha mandado el gobierno interesado en ocultarle al pueblo la verdad. Este libro va a ser muy importante. Esta y otras acciones vamos a estar realizando de aquí a 2 años, para que dentro de 2 años esa conmemoración de los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc sea un gran reconocimiento a él, a su obra, a la de su pueblo, a la gran civilización que él representa, y a esta resistencia que tenemos que continuar para superar los males que vivimos en México. Claro que sí, maestro. Por ahí en la parte de afuera está ondeando nuestra bandera nacional a toda asta con motivo de este acontecimiento del natalicio de Cuauhtémoc. ¿Ustedes tienen alguna referencia, alguna plática acerca del gobierno federal? ¿Por qué no ha hecho? Porque esto debe de ser un acontecimiento nacional, el natalicio de Cuauhtémoc. Si ustedes pueden agregar algo, un comentario acerca de este tema. Claro. Mire, se trata de una herencia de gobiernos anteriores que el actual gobierno debe de retomar y al mismo tiempo digerir. A ver, la cosa es del siguiente modo. Desde 1949, el presidente de la República era Miguel Alemán. Los siguientes gobernantes, hasta llegar a Echeverría en 1976, a Luis Echeverría, se trata de gobiernos que tuvieron la voluntad, hay que investigar por qué, de tratar de echar abajo la evidencia y las pruebas científicas de que aquí estaban los restos de Cuauhtémoc. Había influencia de hispanistas opresores todavía en México, y injerencia de Estados Unidos. Había intereses personales, académicos, envidias respecto de la profesora Eulalia Guzmán y el equipo que la ayudaba. Entonces, bueno, estos son factores que hay que tomar en cuenta. Se trata de una investigación histórica por hacer. Se pueden hacer hipótesis al respecto. Sí se notan factores que dicen, fue por esto. Bueno, más allá de los factores y la explicación, el hecho es que todos esos gobiernos estuvieron sistemáticamente negando a través de institutos científicos, tratando de negar la evidencia y las pruebas científicas entregadas. Entonces, lo que tenemos es que hay una voluntad política de gobiernos previos para negar la presencia de los restos de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, que Cuauhtémoc era oriundo de Ixcatiopan,
etcétera. Hay muchos factores ahí importantes a negar. Y notamos que no hacen una comisión que niega, hacen una y no les sale. Entonces se ven obligados a hacer una segunda. Hacen una segunda y tampoco les sale. Y entonces hacen una tercera y creen que ya les salió. Y bueno, y ahora tienen toda la prensa y ya tienen todo a la opinión pública acogida y a distintos intelectuales, y entonces hacen la presencia. Se presenta la imagen desde 1976 de que es cosa juzgada, aquí no están los restos de Cuauhtémoc. Pero esto es voluntad política. Pero ve usted el nudo, la trampa, el ganchito. Es una voluntad política, entonces uno diría, bueno, pues un gobierno, un presidente de la República con una voluntad política correcta, nacionalista, contrario a los gobiernos no liberales, pues simplemente puede actuar y decir, pues aquí están los restos de Cuauhtémoc. Pero no, es que esa actuación política de los gobiernos previos está amarrada con una narrativa pseudocientífica de 3 comisiones en donde participaron intelectuales e investigadores de mucho prestigio e hicieron creer que era mentira. Entonces se requiere destrabar la voluntad política actualmente está amarrada por una trampa pseudocientífica. Entonces hay que desestructurar la trampa pseudocientífica para que libremente una voluntad política nacionalista adecuada, apegada a la verdad científica, pueda decidir efectivamente aquí están los restos de Cuauhtémoc. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, 2 palabras más. Sí. Mire usted, estas 3 comisiones que negaron la presencia de los restos de Cuauhtémoc aquí en Izcatiopan, nunca dijeron que esos no eran los restos de Cuauhtémoc. Nunca negaron la autenticidad de los restos. Sin embargo, todos tenemos la percepción, a través de medios de comunicación, de que efectivamente negaron con pruebas científicas que esos no eran los restos de Cuauhtémoc. Esta curiosa espejismo. Bueno, ¿qué dijeron? Dijeron que no son los restos de Cuauhtémoc. Tenemos pruebas de que no son los restos de Cuauhtémoc. No dijeron nada de eso. ¿Por qué? Porque no tenían pruebas. Dijeron, no tenemos pruebas suficientes para decir que esos son los restos de Cuauhtémoc. Tampoco tenemos pruebas suficientes para decir que esos no son los restos de Cuauhtémoc. Es lo que se implica en lo que están diciendo. Para decir algo como eso. Entonces, porque efectivamente no tuvieron. Y cuando dicen no tenemos pruebas suficientes, para decir que esos son, pues dicen un falsum, porque las únicas pruebas científicas que se entregaron fueron la de Eulalia Guzmán y su equipo. Ellos nunca construyeron pruebas para probar que ahí estaban los restos de Cuauhtémoc, que es lo que debían haber hecho. Pero tampoco pudieron, no obstante su voluntad de negar, nunca pudieron construir pruebas científicas suficientes para decir esos no son los restos de Cuauhtémoc. Es así como está construida la trampa, ¿no? Por eso este libro que va a publicar la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de servidor, se titula Cuauhtémoc negado, ¿no? Que este es el horizonte ideológico, no lo que dijeron exactamente estas comisiones negacionistas. Ellos dijeron, no tenemos pruebas suficientes para decir que son, porque no tenían pruebas suficientes para decir que no eran. Entonces, Cuauhtémoc negado, que es lo que nos han metido en la cabeza durante 47 años. Y luego, dice, el subtítulo del libro es Análisis
de la negación de los restos de Cuauhtémoc. Así podríamos terminar esta contestación. Doctor, yo me gustaría que ahondara, no sé si usted tuvo la dicha, el privilegio de observar el documental el día de anoche. Quisiera que pues, nos comentara acerca de la importancia de ese documental, qué podemos rescatar positivo de ese documental. Claro, mire usted, es un documental de veras muy bien hecho. Tiene grandes méritos tanto cinematográficos como científicos. El esfuerzo del director Pablo Hato es muy encomiable. Él estuvo trabajando, pues vamos a decir, el trabajo de un director, ¿verdad? ¿Qué escenas voy a tomar? ¿Cuál es el material que tengo? Hago entrevistas, filmo las entrevistas. Todo esto aparece en el documental. Tengo que filmar la iglesia, los restos, ¿ah? Pero además de este trabajo, vamos a decir, de director, de guionista de su propio documental, el director Pablo Hato hace una investigación científica para enterarse de la verdad y de la mentira, y hace un balance de estas, y además presenta documentos originales, fotografiados, aparecen en la pantalla. Por ejemplo, me acuerdo ahora de la carta que envía Carlos Margain. Carlos Margain es el arqueólogo que debía encargarse de la excavación enviado por el INAH, pero por diversas razones él no llega, y por eso el equipo de la profesora Guzmán tiene que iniciar la excavación. Y ya él llega cuando está hecha la excavación y realizado el hallazgo, ¿ah? E incluso ya se ha dado noticia de que se han encontrado los restos de Cuauhtémoc el 26 de septiembre de 1949. Y él hace un informe, él revisa todos los trabajos, y como producto de esta revisión, él manda su informe al INAH, ¿ah? Diciendo que es muy probable que esos sean los restos de Cuauhtémoc por esta razón, por la antigüedad de los objetos que se encuentran, por la disposición en que se encontraban, por cómo están las capas del suelo que se excavaron, etc. ¿Ah? Entonces, él dice, es muy probable que esos sean los restos de Cuauhtémoc. Bueno, este es su primer informe. Pero se crea la Comisión Marquina Zavala, que es la primera comisión que intenta negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc de esta manera trucada, en donde no niegan, pero niegan, ¿ah? Pero porque no tienen pruebas suficientes. Por eso es que es ambivalente la formulación que ellos hacen, ¿no? Porque no tienen pruebas suficientes para negarlo, pero quieren negarlo. Entonces dicen, no podemos decir que sí. Ese es el producto de esta negociación interna. Quiero negar, pero no tengo pruebas científicas para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues que no tengo pruebas científicas para decir que sí. Ese es el resultado, ¿no? El truquito que nos vienen haciendo. Bueno, entonces, esto es lo que nos va presentando con mucho detalle el documental. Y nos presenta la carta, por ejemplo, uno de los muchos documentos que presenta el documental, nos presenta la carta de Carlos Margain, y que después de que la Comisión Marquina Zavala intenta hacer una negación en forma, también en términos arqueológicos, y a él lo incluyen como parte de la comisión, él entonces manda una carta al INAH, no su informe, sino una carta diciendo que, que efectivamente él piensa que hay mucha probabilidad de que ahí estén los restos de Cuauhtémoc, pero como se han presentado nuevas investigaciones, no dice evidencias, investigaciones, no dice pruebas, se han presentado nuevas investigaciones, es posible, es necesario hacer más pruebas, es decir, no convalida la negativa de la Comisión Marquina Zavala, no la convalida, y sin embargo, como hay nuevas investigaciones, bueno, hay que hacer una investigación más amplia. Y pido a la comisión que publique mi informe original, o sea, que no lo silencie. Entonces, este documento es muy importante,
entregado por el propio arqueólogo que se encargó de la excavación, y cómo él tiene que luchar porque la comisión no suprima o esconda su informe final. La comisión, al final, cuando publica sus trabajos, no publica la carta de Margaña, para que vean usted el tipo de trucos, pero están denunciados en el documental de manera muy cuidadosa. Sin embargo, el documental hacia el final pues no puede decidirse, también por las personas a las que entrevistó, que han sido presas de la narrativa de la Comisión Bonfil de 1976, diciendo, por ejemplo, que los restos, que el cráneo que se conserva es un cráneo femenino. Esto lo dice quién, esto no está probado. Sin embargo, el director no puede resolver esta encrucijada ideológico-científica. Pero sí está probado que es masculino. Exactamente. Doctor, vamos a pedir, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a organizarnos para seguir con esta bonita charla, agradeciendo su presencia. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida regresamos. No se desconecte de la 97.7. Tenemos a personas muy interesantes. Contamos con la presencia del profesor Edilberto, del doctor Jorge Veraza y del maestro Pablo Moctezuma, quien estamos aquí charlando en cabina de la 97.7. Así que un momentito, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, mis amigos de la 97.7, seguimos en esta interesante charla. Pues invitamos a que le suban a su radio. Estamos con el profesor Edilberto, con el doctor Jorge Veraza y con el maestro Pablo Moctezuma, ya que hoy, como antes de que estuviéramos en la charla, mencionaba que estábamos haciendo radio y que vamos a tener lo que se está llevando a cabo, el acontecimiento por el 523 aniversario del natalicio del último Huey Mexica Cuauhtémoc. A ver quién gusta el uso de la palabra. Ahí el maestro Pablo me comentaba, profesor, si gusta añadir. Sí, bueno, la maestra Eulalia Guzmán, que pues era toda una eminencia, fue una mujer que tuvo una trayectoria pues desde la Revolución Mexicana. Ella combatió junto con Madero. Ella estuvo en la primera campaña de alfabetización que encabezó José Vasconcelos, recorrió Europa visitando bibliotecas, archivos, museos. Era una gran inminencia. Ella trabajó con mucho cuidado y constató que sí son los restos de Huey Tlatoani Cuauhtémoc. Ella llegó aquí en febrero a Ixcatiopan y fue en septiembre cuando ya se recuperan los restos. Meses de trabajo. En cambio, de la capital llegaron y en 5 días dijeron que no son un tal Silvio Zavala, ¿no? Y bueno, mi opinión muy personal es que actuó por consigna, porque la emoción del pueblo de México al conocer que realmente aquí se habían encontrado los restos de Cuauhtémoc, que es el máximo símbolo en México de resistencia, pues fue como una bomba de entusiasmo en todo el pueblo de México. Eso no le gustó ¿a quién? Al gobierno. ¿De quién? De Miguel Alemán. Todos sabemos quién fue Miguel Alemán, un gobierno ratero, entreguista. Tampoco le gustó a los Estados Unidos, porque ellos quieren tener al pueblo de México pues totalmente dormido, ignorante. Por ejemplo, ahorita pues están metiendo la droga, etcétera, para embrutecer al pueblo. Entonces esto no gustó al gobierno de Miguel Alemán ni al gobierno de Estados Unidos, y entonces por consigna ellos dijeron que no era. Y como ya dijo el maestro Jorge Veraza, pues han tenido que mandar 3 comisiones para negar lo que es muy difícil de negar. Y el último fue Luis Echeverría, doble cara, que llega a Ixcatiopan y dice que sí son los restos de Cuauhtémoc, que este es la cuna de la mexicanidad, etcétera. Pero manda a una comisión a volver a hacer la investigación. ¿Pero a quién mandó? ¿Quién fue el arquitecto para negar que son los restos de Cuauhtémoc? Un señor, Alfonso Caso. ¿Quién es Alfonso Caso? Él era un hispanista.
partidario de Hernán Cortés, él era miembro de la Academia de la Historia Española. ¿Y quién fue el máximo enemigo de la invasión española? Cuauhtémoc. Entonces, el que se encarga de atacar la verdad fue Alfonso Caso, que además había sido ministro del gobierno de Miguel Alemán, era un oficialista completamente. Y él fue el que sistemáticamente trabajó para negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Cuando Echeverría viene en el 76 y dice que va a volver a investigar, ¿a quién le encarga la investigación? Pues a los cachorros de Alfonso Caso, a Eduardo Matos Moctezuma, o sea, gente también hispanistas recalcitrantes que tienen por consigna negar la verdad, negar la identidad nuestra. Sabemos que Matos Moctezuma, por ejemplo, que se dedica a inventar, ¿no?, sacrificios humanos, y en fin, es esta versión que parece que viene de Hernán Cortés. Entonces, estas condiciones han negado por consigna del gobierno y también de los Estados Unidos. Recordemos que Echeverría, y está documentado, fue agente de la CIA. Echeverría, así como Díaz Ordaz, trabajaban para la CIA de Estados Unidos. La clave de Echeverría era Litempo 8, la clave de Díaz Ordaz en la CIA era Litempo 2. Entonces ellos actuaron a favor de intereses extranjeros y hispanistas para negar una verdad que está totalmente comprobada. Este libro que va a sacar el doctor Jorge Veraza el mes que entra es muy importante, porque ahí vienen todos los documentos que a lo largo, pues ya desde 1949 se han estado elaborando las pruebas científicas, tanto de Eulalia Guzmán como de los científicos que mandó la Secretaría de Educación Pública a investigar al Banco de México, donde Alfonso Quirós Cuarón, el máximo antropólogo físico, no de México, de Latinoamérica, una eminencia mundial, él estudió los restos, estudió la placa de cobre que dice el rey S. Cuauhtémoc, en fin, y él determinó científicamente que sí son los restos. Entonces hay pruebas científicas de que sí son, y el doctor Veraza encuera, desenmascara a aquellos que dicen actuar como científicos, pero por consigna niegan esta gran realidad. En Ixcatiopan están los restos del güey Intrafamily. Cuauhtémoc se cumplen 500 años en 2 años de este asesinato, y es justo y necesario que pongamos la verdad en su lugar. Claro que sí, maestro. Pues algo que quiera más abordar, doctor Jorge, acerca de Cuauhtémoc para nosotros los ixcatiopenses, pues como dice el profesor Heriberto, no hay duda, hay todas las evidencias, tanto orales como escritas. Entonces, nos gustaría como ixcatiopenses, como mexicanos, y ojalá pues ustedes tienen la posibilidad de que su voz sea escuchada en las más altas masas del gobierno. Sí, mire, usted hacía, antes cuando estábamos fuera del aire, usted hacía una distinción muy importante entre, vamos a decir, el hallazgo, ¿no?, el que ya se ha descubierto una verdad. Entonces quien descubre esta verdad es el doctor Salvador Rodríguez Juárez, que tiene en su poder los documentos que le ha legado su familia, en donde viene ahí dicho que los restos de Cuauhtémoc que están debajo del altar mayor de la iglesia de aquí de Ixcatiopan. Mientras que la profesora Guzmán y su equipo llevan a cabo la investigación. Entonces, esta distinción es muy importante, porque fíjese usted, cuando la profesora Guzmán y su equipo hacen lo que se dice rápidamente la investigación, se está investigando algo que ya se sabe, se sabe por algunas personas. Y el propio doctor Salvador Rodríguez Juárez no ha visto los restos. Él tiene unos documentos legados por su familia.
y tiene una tradición oral que también se la han comunicado. Las personas antiguas, viejas, ancianas de Ixcatiopan, de Pachivia, de otros lugares de la zona, guardan parte de esta tradición oral, entonces saben, pero ellos no han visto los restos. Puede que sí, puede que no, incluso para ellos. Entonces, el que se lleve a cabo la excavación, la investigación, pues en primer lugar les entrega una evidencia que ellos no conocían. Ellos sabían por escrito o de palabra que ahí estaban los restos. Es muy dudoso para personas que viven 3 siglos, 4 siglos después, creer que eso sea cierto si no ven los restos. Entonces, el gran primer aporte de la investigación es que escarban y efectivamente se encuentra algo completamente coincidente con lo que dicen la tradición oral y la tradición escrita. Ese es lo primero. Pero, vea usted, no se trata solamente de que ahora tengo la evidencia de lo que me dijeron es cierto, yo o nosotros, 20 o 50 personas, sino que ahora hay que hacer la demostración para todo mundo, para todo México, para millones de personas y para todo el planeta. Y eso no se puede hacer simplemente porque me dijeron. Ese es el problema. Sino es aquí donde está la gran labor científica de Eulalia Guzmán, que construye las pruebas. No simplemente se trata de rascar, que eso es un trabajo. Ese es un trabajo cuidadoso. No solamente es rascar y entonces aquí está, mira, no, ahora hay que demostrar que esto coincide fehacientemente con cada una de las determinaciones de lo que se venía diciendo, que luego hay que demostrar que efectivamente los objetos y los huesos son muy antiguos y etcétera, etcétera. Hay que hacer una demostración científica y eso es lo que hace Eulalia Guzmán y el equipo. Construyen pruebas científicas y construyen los argumentos lógicamente establecidos para sostenerlas y explicarlas a la gente. Por eso les fue tan difícil a personas que por consigna debían negar, por eso les fue tan difícil echar abajo o intentar echar abajo esta verdad. No es solo una verdad o una verdad conocida o guardada y transmitida, es una verdad científicamente probada, es una verdad fortalecida dentro de una fortaleza y ahora se defiende. Ese es el gran aporte, que si no estaría desnuda y con la mano en la cintura, con la primera comisión, hubiera sido suficiente para negar los documentos que tenía el doctor Salvador Rodríguez Juárez y que había cuidado con su vida lo mismo que sus antepasados. O sea, esta gran hazaña de la familia Rodríguez Juárez es de reconocerse, es muy loable. Pero es muy importante entender cómo quedó fortalecida este gran esfuerzo con el esfuerzo científico, que es el que está parapetando todavía a 47 años del 76, más 27 para atrás, o sea, como 60 años, poco más de 60 años, tenemos de que no pueden echar todavía por tierra la fuerza de esta verdad, porque es una verdad armada, es una verdad científicamente comprobada. Esto es lo que hay que desenvainar y demostrarles de nueva cuenta que ellos nunca tuvieron ningún argumento científico para hacer esta supuesta negación, que ya le digo, no tenemos pruebas científicas suficientes para decir que son. Bueno, entonces usted reconoce que no tiene pruebas suficientes para decir que no son. Y cuando dice que no tiene pruebas suficientes es porque usted se encargó de interpretar que las pruebas científicas que había de Eulalia Guzmán y su equipo le parecieron que no eran suficientes. ¿Con qué criterios? Por ningún lado nos muestran el criterio que utilizaron. Solamente dicen, no tenemos pruebas suficientes. Bueno, es así un poco como le quiero decir, la distinción, que se trata de una verdad, no solamente una verdad dicha y defendida, es una verdad armada científicamente y por eso no pudieron echarla por tierra después de una y otra vez y toda la prensa coludida para hacerlo y la voluntad de distintos gobiernos entreguistas para hacerlo. Entonces es muy importante
rescatar esa verdad científica para que el gobierno actual, si tiene voluntad política, pueda efectivamente ejercerla, porque está apoyado, defendido y armado con la verdad científica. Esta es un poco nuestra tarea en este momento. Bien, creo que la aclaración que acaba de hacer el doctor Jorge es la verdad, ¿sí? Ha sido falta de voluntad política de los gobiernos anteriores, que, bueno, podemos agregar, ¿verdad?, lo que ya decía también el maestro Raúl, pues, todos han sido gobiernos españoles, que tienen la influencia todavía de que no, aparentemente estamos libres, pero por ahí se meten también todavía. En la mera verdad, así, yo, reafirmo lo que dice el doctor Jorge Veras, ahí está la verdad, esa es, ¿sí? ¿Por qué? Porque negaron nomás por negar, pero sin pruebas, la primera. La segunda, pues aquí dicen sí, el 27 de septiembre, cuando ya llegaron y la maestra Eulalia les demostró cómo se había hecho la investigación y la excavación y todo, ellos dijeron que sí, Silvio Zavala, Marquina, dijeron que sí, pero al mes negaron. Y luego, las demás comisiones, ¿verdad?, también, pero sin venir a Ixcatiopan. En cambio, la maestra Eulalia Guzmán se llevó desde el 17 de febrero hasta el 26 de septiembre una investigación de mucho tiempo y de campo, ¿sí? Y logró lo que se decía en el periódico, que aquí en Ixcatiopan había un señor de apellido Rodríguez que tenía documentos que había encontrado escritos por Fray Toribio de Benavente, Matolinía, y que hablaban sobre la tumba de Cuauhtémoc en la iglesia Santa María de la Asunción. La comisión la recibió la maestra Eulalia, esos dos puntos importantes, documentos y la tumba. Y ella vino e hizo el estudio, como ya dijo el doctor Veraza, una investigación hecha porque era pues una eminencia, ya lo dijo también el maestro Moctezuma, ¿sí?, sobre todo en documentos antiguos. Entonces, lo logra a través de un estudio minucioso, investigaciones que hizo aquí fuera de campo durante 8 meses. Los otros, de la noche a la mañana, dijeron no, pero sin pruebas. Y ya lo dice el doctor Veras, nunca pudieron comprobar su negación. Eso es lo más importante, ¿sí? Y pues la verdad la tenemos aquí. Y cada año, eso nos hemos dado cuenta, por ejemplo, tú que eres de aquí, servidor, ellos tienen poco que se han agregado para acá, pero sabemos, ¿verdad?, que esto va creciendo. Lleva 42 años esta festividad que fue creada por la maestra Estrella Newman. Ella fue la iniciadora de estos eventos. Yo les comentaba a ellos anoche que aquí, antes del 77, había unos filarmónicos, los músicos de aquí, y el 23, este día, llegaban ahí a las 6:30 y con sus instrumentos tocaban las mañanitas, y entre ellos se repartían un cigarro, o alguien decía, yo voy a llevar café. A mí me tocó estar en esas mañanitas, hasta ahí nada más, una cosa sencilla. Pero a partir de que llegue Estrella Newman aquí, se levanta esto, junto con Cuauhcoal, y al último ahorita está el maestro Veras, Ozalocual, ¿sí? Y esto se va levantando cada día más, ¿sí? Entonces, ya, por decir así, y le voy a hacer un comentario que me hizo el maestro Antonio Pompa y Pompa. En el 2015 estuve yo en antropología e historia con él. Me acompañó en aquella ocasión el licenciado Víctor, que era el presidente municipal, 15 de octubre del 2015. ¿Sí? Y decía, maestro, yo se lo dejo de tarea. No le puedo decir que no son, ni le puedo decir que sí son. Usted deduzca todo esto. Lo que sí le voy a decir una cosa. Nosotros aquí en antropología ocupamos un puesto que durante 6 años nos otorga el presidente de la República.
Bueno, para hablar, y lo escuchó el licenciado Víctor, que era presidente del lo que ellos nos indican, no se deciden. Si dicen esto, sí sale, digan la verdad, lo hacemos. Y si dice esto no, tapen algunas cosas o hagan las periodistas, lo hacemos. Le digo, entonces, eso pasó en el 49. Dice, bueno, se lo dejo de tarea a usted. Bien claro, más claro, no se puede decir. Es decir, él, porque fue el que llegó aquí a Ixcatiopan en el 76, dice, yo estuve allá y yo investigué los vuelos. Yo, sí. Tanto me dijo que abajo había hecho la excavación del Mustlex, el señor Juan Yadeun. Le digo, sí, también lo conocimos allá. Bueno, no se presentó a la conferencia de prensa. Muchos no se presentaron porque su conciencia no les permitió negar, nomás porque se los estaban pidiendo. ¿Sí? Entonces, quiere decir, cuando él me dijo que hacían lo que el gobierno decía, dijo, bueno, usted ya está claro, ¿verdad? Y eso se lo dejo de tarea. ¿Sí? O sea, ellos conocen la verdad, así de sencillo. Y sobre todo, Antonio Pompa y Pompa, que estaba como director de antropología en ese entonces, conoció otra verdad más importante todavía con el códice Tlapa que se exhibe en el Museo del Alfeñique en la ciudad de Puebla, que desde 1934 ya lo sabían. Y aquí afloró esto en 1949. 15 años después, el códice, el doctor Vedaz me hizo un regalo de ese códice. Ya aquí en el ayuntamiento le pusieron el marco, lo tenemos allá en el museo. Y ahora que se inaugure, algo bien importante que voy a decir, el señor Pablo, pues ahora sí ya le agarró la estimación aquí a Ixcatiopan y sobre todo la historia de Cuauhtémoc. Acaba de obsequiar un cuadro en mosaico de Cuauhtémoc, ¿sí? Cuauhtémoc, la última palabra. Ya me indicó la presidenta a través del señor Rosman que se va a instalar en la entrada del museo, pero como las paredes son de adobe, le van a hacer algo especial porque tiene peso, ¿sí? Y para el 28 de este mes lo estaremos develando, ¿verdad? Probablemente venga la gobernadora o adivina quién venga, pero también al señor Pablo, la presidenta, le va a hacer la invitación junto con el doctor Veraz para que estén aquí y se haga la inauguración de esa imagen de Cuauhtémoc, ¿sí? Y pues esto quiere decir que esto va creciendo más y más y más y más, al grado de que me decía el señor Pompa y Pompa en México, mire, ya el pueblo de México está enterado que allá está Cuauhtémoc. Y le digo, ¿y usted por qué no nos ha visitado? No, dice, a lo mejor me conocen los danzantes, todos esos, y que saben que hemos dicho que no, me van a linchar, entonces mejor tranquilo, dice. Pero profesor, ya iremos algún día. Profesor, vamos a un corte musical y regresamos para que ustedes agreguen algo para despedir para toda nuestra amable audiencia de la 97.7. Así es, damas y caballeros de la 97.7, regresamos en esta charla interesante que tenemos con el profesor Edilberto Morales, con el doctor Jorge Veraza y también con el maestro Pablo Moctezuma. Regresamos para despedirnos. Algo que quiera agregar, profesor, empezamos con usted para despedirnos para toda nuestra amable audiencia de la 97.7. Algo que quiera agregar usted. Bueno, más que nada es un orgullo muy grande para toda la población de Ixcatiopan, pues ser paisanos de Cuauhtémoc, porque él nació aquí, y Cuauhtémoc representa a una gran civilización. Realmente antes de la invasión española, aquí en el Anáhuac, que es como se le llama, se había desarrollado una civilización muy avanzada.
muy por delante de los europeos, estaban en astronomía, en matemáticas, en geometría, en botánica, en arquitectura, en pintura. Por ejemplo, esos grandes murales, todas las ciudades estaban llenas de grandes murales. En el siglo XX México se hizo famoso en el mundo por sus murales, pero eso tiene este antecedente pre-cuauhtémico, porque no hay que decir prehispánico poniendo a España en el eje, no, hay que decir pre-cuauhtémico. De modo que debemos de interesarnos vivamente por nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra raíz, que lleva miles de años, más de 20,000 años. La invasión española fue hace 500, el dominio extranjero pues fue entonces con el colonialismo. Hoy nos siguen dominando países como Estados Unidos, como Canadá, que si antes los españoles se llevaban el oro y la plata, pues ahora son estas minas canadienses que llegan, devastan, contaminan el suelo, el subsuelo, se llevan nuestra riqueza, casi no pagan impuestos, además asesinan a quienes defienden a la comunidad del medio ambiente. Y bueno, todo esto nos debe hacer meditar que México debe ser libre, independiente, tal como lo quería Cuauhtémoc, y que además tenemos todos los recursos para seguir adelante sin intervención extranjera. Creo que esa resistencia que comenzó Cuauhtémoc fue una resistencia muy grande que sigue en la actualidad y tendrá que seguir en el futuro hasta que veamos que se cumplan los ideales de Cuauhtémoc, de ver su tierra florecer y a sus pueblos pues en una situación de bienestar, que no tengan que emigrar, irse a otros países para poder hacer la vida, sino que aquí mismo en su tierra haya todas las oportunidades. Es una gran misión la que tenemos de rescatar a Cuauhtémoc, tanto en su historia como en su ejemplo, como las tareas que nos dejó pendientes y que debemos nosotros llevar adelante. Muy bien, maestro Pablo, ¿algo que quiera agregar para nuestro auditorio antes de despedirnos? Sí, mire usted, yo pienso que lo que voy a decir complementa a lo que acaba de decir con mucha precisión y palabras de mucho peso el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Es lo siguiente, mire, las comisiones negacionistas desde el inicio y cada vez con más fuerza hasta la del 76 insistieron en que Eulalia Guzmán y su equipo eran nacionalistas y pues, hacen una interpretación de lo que es el nacionalismo muy curiosa, porque le identifican nacionalismo con mentira. O sea, eran nacionalistas, es decir, eran mentirosos. O sea, porque pues, Cuauhtémoc es un símbolo nacional, ellos son nacionalistas, aunque Cuauhtémoc no esté allí, ellos van a inventar. Esa es la interpretación de lo que para ellos significa nacionalismo. Es decir, ¿para quién el nacionalismo es algo como eso, algo completamente inauténtico? Pues para un imperialista, para un colonialista, para un neocolonialista, para alguien que les cuece que las gentes defiendan a su patria. Pero, efectivamente, Eulalia Guzmán y su equipo eran personas nacionalistas. Pero ¿cómo entendían ellos el nacionalismo? Ellos servían a su patria con verdad. Y eso es lo que nos demuestra todos y cada uno de los días de la vida de Eulalia Guzmán y sobre todo después de que lleva a cabo el hallazgo aquí en Izcatiopan y construye las pruebas científicas. Se trata de un nacionalismo científico. Ese es lo que nos está mostrando Eulalia Guzmán. La manera de darle fuerza a nuestra patria, la manera de darle fuerza a nuestra nación, a nuestro pueblo, a la cultura de Anáhuac, para reconstruirla, para regenerarla, porque no está destruida, está nada más muy seriamente lastimada, para hacer este gran resurgimiento y que todos los mexicanos tengamos una mejor manera de llevarnos, de vivir, etc.
se sirve con la verdad, se sirve con la ciencia. Ese es un nacionalismo científico completamente contrario a lo que en toda esa narrativa de esas comisiones negacionistas se hizo, y que de alguna manera fueron pioneros, porque en la década de los 90 cuajó una serie de ideólogos mexicanos, también internacionales, ideólogos globalistas, intelectuales globalistas, que sugirieron esta ecuación falaz de nacionalismo igual mentira. Claro, porque al imperio no le conviene, a los globalistas no les conviene que haya soberanía nacional y se la defienda. Y entonces Roger Bartra, Eduardo Matos Moctezuma, Enrique Krause, que los hemos visto actuar en estos últimos tiempos de manera continuamente atacando al presidente López Obrador, a cualquier transformación, a cualquier crítica que se haga a Vendepatrias, inmediatamente intervienen para defender incluso a García Luna. Este tipo de personajes construyeron la narrativa plasmada en libros de que nacionalismo igual mentira, ¿no? Están tomándole la palabra a las comisiones negacionistas, que tuvieron enfrente una gran efervescencia nacional y una gran verdad del pueblo de México, que eran que aquí estaban los restos de Cuauhtémoc y había que negar a toda costa. Es decir, pues todo lo que es nación y todo lo que es una verdad nacional es pura mentira. Esto es lo que nos han venido engatusando en todo este tiempo, y hay que reconocer entonces a Eulala Guzmán por hacer esta gran propuesta. Su hazaña científica también es una hazaña nacionalista, pero es un nacionalismo de la verdad, un nacionalismo científico con el que quiso servir a su pueblo. Muchísimas gracias, profesor. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, solamente, verdad, que yo espero que con toda esta explicación que acaba de dar el maestro Pablo, el doctor Jorge, verdad, ojalá y nuestros paisanos radioescuchas hayan atendido bien el mensaje. Primero, para que ya en ellos ya se despeje esa duda y que analicen todo lo que acaban de explicar aquí. Y yo siento que vamos a seguir trabajando sobre esto. Te agradezco que nos hayas invitado para estar aquí en tu programa, y bueno, creo que próximamente estaremos nuevamente, cada vez que nos invites. Claro que sí, esta es su casa, la 97.7. Les agradecemos profundamente pues su participación para ilustrarnos un poco más, no un poco, muchísimo más. Gracias, profesor Edilberto, gracias, doctor Jorge Veraza, y también al maestro Pablo Moctezuma. Muchísimas gracias por estar aquí en la 97.7. Esta es su casa, cuando gusten. A nombre de nuestra presidenta municipal constitucional, la contador público Nauselia Castillo Bautista, les agradecemos con mucho afecto estar aquí en la radio, para que, esta es la intención de la radio, profesor, esta es la intención de la radio, o sea, divulgar nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra historia. Entonces, esta es la finalidad de la radio Izcatiopan. Sí, mire, le quiero recordar que en marzo vamos a presentar el libro aquí en Izcatiopan, este libro que de próxima publicación, Cuauhtémoc negado, análisis científico de la negación de los restos de Cuauhtémoc. Claro que sí, pues estaremos al pendiente de ese libro, y ojalá pueda regresar y mostrarlo aquí para seguir con esto. Ojalá y que pues ese ser superior, Dios, nos permita ver ya la luz del largo camino que se viene, para que pues dejemos a Izcatiopan un pueblo histórico ya con la verdad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a música y seguir la Sotlamati.